Buenas noches, profe. Yo escogí el tema de la tarea 3.4. Decidí escoger el punto uno. ¿Por qué? Porque es un tema que actualmente estamos viendo en circuitos aplicados, que es respecto a la función de transferencia. Pero nosotros estamos viendo más para filtros activos, de tanto pasa altas, pasa bajas y pasa banda. Entonces escogí este tema o este punto pues porque es uno con el que ya estaba más o menos relacionado. Entonces pues sin más voy a empezar. Primero que nada pues me gustaría hacer como un pequeño resumen de la información que usted nos dejó en forma de introducción. Por ejemplo, teniendo un sistema sencillo donde tenemos una entrada y una salida, pues tenemos el sistema como tal, tiene un proceso. Entonces a ese punto le llamaremos HDT, que es como en este caso el impulso del sistema que genera una respuesta ante una entrada. Entonces la salida siempre está relacionada con la señal de entrada mediante el proceso del sistema, tal como lo podemos ver en la imagen, o sea, es una manera muy explícita de demostrarlo. Entonces aquí es donde entra un proceso de la convolución, que la salida del sistema es el resultado de la convolución de la entrada con la respuesta del sistema. Entonces podemos observar cómo se presenta la fórmula o el funcionamiento de la convolución, que está dada por una integral, la cual se muestra a continuación. Pero generalmente, por no decir que siempre, porque también en circuitos aplicados lo vemos como una multiplicación de funciones. De hecho, lo llegamos a ver en electrónica analógica también, para hacer un filtro pasabandas. Entonces, la frecuencia o su transformada de Fourier de este proceso es solo una multiplicación, que pues por medio de la transformada de Fourier obtenemos lo mismo, es transformar las funciones del tiempo a la frecuencia, donde HW es la función de transferencia. ¿Cómo podemos ver esto? Pues, como mencioné antes, la función de transferencia no se trata más allá que la relación que existe entre una entrada y una salida. Y es exactamente lo que tenemos, es una relación, bueno, entre salida y entrada. Entonces, una vez entendido todo esto, podemos pasar con el caso de estudio o con el ejercicio que escogí, que en este caso fue el número uno, en el cual tenemos un sistema con una respuesta de frecuencia 1 sobre JW más 3, el cual produce una salida, como se demuestra a continuación. Entonces, pues hay que empezar con el análisis, hay que empezar como a desglosarlo. Pues primero que nada tenemos que interpretar el sistema. Sabemos que para estos sistemas, en el dominio de Fourier se cumple la condición que acabo de explicar antes. Entonces ya tenemos todo, o sea, como tal nos falta nomás x de w, y una vez hecho eso, hacer una transformada para pasarlo del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Entonces ya sabemos HW, que HW es 1 sobre JW más 3, y tenemos y de t. Entonces si y de t hacemos una transformada y lo pasamos al dominio de la frecuencia, ya tenemos YW y HW, y ya solamente será cuestión de seguir esta fórmula para obtener x de w, y una vez hecho eso podemos aplicar otra transformada para pasarlo al dominio del tiempo. Que otra manera de hacerlo también es pasar HW al dominio del tiempo y hacer lo que se debe hacer, pero lo decidí tomar de esta manera, porque es así también como nos lo enseñaron en circuitos aplicados. Entonces, volviendo al tema, pues ya tenemos nuestra salida. Tenemos nuestra salida y nuestro, por así decirlo, proceso. Nos falta saber la entrada. Entonces, sabemos, pues aplicamos una transformada de Fourier. Entonces, siguiendo este caso, pues es una muy básica, pues se la llegamos a usar incluso en la mayoría de, de ecuaciones diferenciales. Generalmente utilizamos este tipo de elementos. Entonces, sencillamente se aplica una transformada de Fourier, que de hecho esta la podemos obtener de la tabla de pares, porque no es una con mucha complejidad, puesto que no tiene alguna condición de desplazamiento. Entonces, pues ya la obtenemos. Y una vez obtenida YW, ya tenemos la salida en el dominio de la frecuencia, por lo que la podemos evaluar con nuestro proceso o HW para obtener la entrada, pero la vamos a obtener en el dominio de la frecuencia,
Únicamente sería cuestión de, por medio de la transformada, pasarlo al dominio del tiempo. Entonces, pues simplemente usamos la relación antes dicha y simplemente es hacer un despeje, como lo mencioné hace un momento, simplemente es hacer la respectiva operación que se debe hacer. Arriba va la transformada que ya se había mencionado antes y por debajo va HW, que es 1 sobre JW más 3, pero pues por ley de la tortilla pasa multiplicando. De tal manera que solamente multiplicamos, simplificamos y hacemos los debidos procedimientos, dándonos en total que nuestra entrada en el dominio de la frecuencia es igual a 1 sobre JW más 4. Igualmente podemos ver que es una transformada muy sencilla, puesto que la podemos analizar y realizar simplemente con la tabla de pares que usted nos proporcionó. Entonces, una vez más, aplicamos la transformada inversa y obtenemos a x de t, que es, como mencioné antes, es algo muy sencillo. En este caso fue relativamente fácil, puesto que si nos ponemos a analizar, lo difícil realmente es como entender la teoría que hay detrás de para saber qué aplicar y cuándo aplicarlo. Porque como tal, pues vamos desglosando y decimos, ok, tengo la salida, pero en el dominio del tiempo y tengo mi proceso. Entonces, pues dije, pues es cuestión únicamente de pasar nuestra salida al espacio de la frecuencia, o al dominio de la frecuencia, mejor dicho, para de esta manera tener nuestra entrada en el dominio de la frecuencia. Y si nos pide nuestra entrada en el dominio del tiempo, pues únicamente es aplicar una transformada inversa de Fourier, que fue lo que se hizo en este caso. Que de hecho son muy parecidas a las transformadas de Laplace ahora que me doy cuenta, pero pues tienen cierta similitud. Entonces, yo siento que van muy de la mano yo personalmente. Obtenemos nuestro resultado total, que x de t es igual a e a la menos 4t por su escalón. Entonces, pues como tal, esa es nuestra entrada. Tuvimos nuestra entrada en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Igual tenemos nuestra salida en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo. Y el proceso incluso también se puede pasar al dominio del tiempo, pues para tener un análisis más complejo en el dominio del tiempo, puesto que ya tenemos todo el análisis en el dominio de la frecuencia. Entonces, sin más, no queda más que agradecer su tiempo y sería todo por mi parte.